esposo, decidimos hacer algo que se fue haciendo una costumbre, ¿no? A nosotros nos parecía que cuando uno de ellos cumplía años y uno le regalaba a uno, el otro quedaba como, digamos, como no entendiendo, porque cuando son chicos no entienden porque uno recibe y el otro no, regalitos. Entonces nosotros decidimos que para el cumpleaños de cada uno le íbamos a regalar a los dos lo mismo. Y así lo hicimos. Cada vez que era el cumpleaños de uno de ellos, los dos recibían. Cuando nació el tercero, seguimos haciendo lo mismo. Cuando recibía uno, recibían todos. Claro que al bebé se le compraba otra cosa, no lo mismo que a los hermanos más grandes. Pero quería explicarles eso porque lo seguimos haciendo con todos ellos. La única diferencia es que cuando ya tuvimos 5 hijos se hacía un poco pesado, porque digamos los grandes ya querían otras cosas. Entonces decidimos dividirlos, los 2 más grandes y los 3 más chicos, pero siempre los 2 más grandes recibían juntos y los 3 más chicos recibían juntos. De nuestros hijos nadie siguió con esa tradición, pero nosotros estábamos felices con esa tradición para los cumpleaños. Y ahora les voy a hablar de algunas cositas que fueron pasando, como por ejemplo cuando el tercer bebé tendría unos 6 meses, los 2 más grandes y él les agarró
solo se lo vendaron y así se le cayó la uña y eso fue todo. Pero eso eran los sustos que estos niños nos pegaban. Pero bueno, como esos hubo muchos que voy a ir contándoselos. En esa casa, en esa primera casa que vivimos, los nenes más grandes tenían justo al lado, en la mano derecha, había una casa. Era una casa de 2 pisos, una casa chica, era como
la cola. Allá tenía que salir corriendo y entrarla. Un día, el viejito de al lado lo agarró a mi esposo y le dijo: vas a tener que deshacerte de esa perra, porque no le sirve a los nenes, está loca, le dijo. Un día desapareció la perra, se escapó, no sé lo que pasó. Y nosotros dijimos, bueno, si alguien se la robó, nos salvamos. Esa noche los chicos no estaban mal ellos, porque ellos no se daban cuenta que la perra estaba loca. Así que esa noche cuando los acosté se quedaron tristes, que esto que lo otro. Y nosotros nos fuimos a acostar y apagamos las luces, y de golpe escuchamos un auto que frena de golpe y nos quedamos escuchando. Dijimos, ¿qué es eso? Y al ratito lo único que escuchamos fue guau, 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 guau. Alguien que la conocía todo el mundo, porque creo que era la única perra en el barrio que ladraba todo el día sin parar. Así que alguien la encontró y sabía de dónde era y la trajo de vuelta. No queríamos morir. ¿Qué se le va a hacer? Después nosotros la terminamos regalando. Alguien se la llevó, la regalamos porque ya no podíamos más con ella. Porque era como que tenía demencia, y cada vez la demencia era peor. Después de esa casa nos mudamos a otra casa, donde justo enfrente vivía una familia argentina con un nene que tenía la misma edad del más chiquito de nosotros, digamos del segundo. Y bueno, se hicieron muy amigos. Me acuerdo que ellos siempre estaban en la casa de ellos jugando, y si no, de vuelta en la casa de nosotros. Nosotros siempre tuvimos algo diferente a todos los padres de aquí. Los chicos de nosotros nunca durmieron en la casa de nadie. Mientras fueron chicos, ellos no eran de ir a dormir a la casa de nadie, porque creo que uno solo de ellos alguna vez se quejó, y nosotros lo que le dijimos siempre fue esto: uno no conoce a la gente, la conoce de saludar.
mi pancita bastante grande y me empiezo a desesperar, porque a veces cuando uno se desespera no ve, parece que no viera de, más de tus narices, y empiezo a correr y voy góndola por góndola del supermercado mirando, pero el nene tenía 1 año y medio, no podía haber
Y más cuando son niños, cuando uno se quiebra, los huesos empiezan a soldarse en el mismo momento y si no lo acomodan, le puede quedar mal. Entonces cuando llegamos al otro hospital, le hicieron estudios todos y tuvieron que, digamos, no dormirlo del todo, pero como para que no sintiera, porque tuvieron que movérselo del lugar. Se había quebrado el huesito finito que tenemos aquí en la muñeca. Pero sí, son sustos que uno vive con los hijos. Y bueno, y no importa, después con el tiempo uno se da cuenta que, bueno, que son pequeñas cosas, pero en su momento son cosas graves, no para uno. Pero sí, el más chiquito te sacaba canas verdes. Yo me acuerdo que hasta cuando vivíamos en Argentina, que eran ellos dos solos, él era nunca de pegarle ni nada, porque no eran de pegarse, pero él, el más grande, siempre fue muy tranquilo. A él le gustaba, por ejemplo, jugar con su juguete, pintar, le gustaba mirar dibujitos en la tele. Y a este otro nada lo entretenía, él siempre andaba haciendo de las suyas. Me acuerdo que cuando tendría más o menos 3 años y medio, un día estábamos con mi suegra hablando y se cortó la luz y mi suegra me dice que es raro. Entonces esperamos un rato y mi suegra me dice: ¿por qué no le vas a preguntar a algún vecino si también se le cortó, si es general o somos solo nosotros? Y yo iba a ir y justo la luz volvió. Entonces no fui. De vuelta, al rato se corta la luz de vuelta y esta vez ya no volvió. Entonces mi suegra me dice: anda a preguntarle a algún vecino, porque capaz que éramos nosotros que teníamos algo que estaba pasando, ¿no? Voy saliendo y me acuerdo que la caja de los tapones estaba adelante, bien adelante de la casa. Y allá lo veo a mi hijo, el más chico. Sacaba los tapones y lo volvía a poner. ¿Cómo se subió ahí? Se fue trepando por madera, que mi suegro trabajaba en construcción y tenía tablones y tablones. Bueno, él como pudo se trepó, abrió la puerta de los tapones de luz y no sé si es que sacaba los tapones o si había una llave y la prendía y la apagaba. Cuando lo veo, lo quería matar, pero sí, él era así. Después otra cosa que hacía era, a la tarde yo lo bañaba y lo ponía todo lindo para cuando iba a llegar el padre para que lo vea. Él parecía que esperaba hasta que yo lo bañaba. Iba adelante, que había un poco de tierra suelta, porque teníamos una perra. Me acuerdo que la perra se llamaba Selva y tenía su casita adelante y todo. Era como una perra de policía. Creo que se llama ovejero alemán o algo así. Resulta que este señor se sentaba en la tierra, recién bañadito, agarraba la tierra con las manitos y se la tiraba encima y era como que se lavaba con la tierra. Yo cuando veía eso lo quedaba mirando, porque yo digo, ¿qué hago? ¿Me río o lo agarro de una oreja? Era increíble. Y si no se bañaba con la tierra, lo salía a buscar yo para ver dónde estaba. Y lo único que se veía eran las zapatillitas que salían para atrás de la casa de la perra. O sea, la perra estaba dentro de su casita, acostada, y él todo el cuerpo adentro de la casita de la perra, de la cucha, hablando con la perra, recién bañado. Yo no podía creer, pero sí, él era así. Me acuerdo
lleva mantas, lleva comida y hacen picnics y escuchan gente que canta canciones de Navidad. Un día, la primera vez que nosotros fuimos a presenciar algo así, fuimos con mis cuñados, todo, y de golpe vienen mis otros sobrinos y mi hijo el mayor a decirnos que mi segundo hijo había quedado arriba de un árbol y no podía bajar.
3 horas ya nacen los bebés, son muy rápidos. Entonces las parteras me habían llevado para prepararme en la sala de parto y todo. Llega mi doctor, me chequea y dice no, le falta. Yo me voy a dormir. Cuando esté todo listo me llaman. Este doctor era especial porque cuando nació mi tercer hijo no pudo venir y me mandó a un amigo. Esta vez con el cuarto llega el momento que el bebé estaba por nacer. Entonces la partera le dice a mi esposo, anda por esa puerta y anda a llamar al doctor. Resulta que mi esposo abre esa puerta y había un montón de puertas y empieza a abrir puertas y no lo encontraba. Bueno, estaba en la última habitación, lo despierta y mi esposo se viene. Cuando el doctor llega, el nene ya había nacido. Un desastre, no sé para qué, pero bueno, me salvé porque después me enteré que ese doctor tenía un historial de hacer desastres. Así que mejor que ni me tocó. Nació el cuarto, el gordito, que lo único que se escuchaba en la sala de parto era... Él estaba muerto de hambre. Siempre nos reímos y mi esposo lo cargaba porque él siempre fue el celoso de la familia. Cuando el nene nace, estuvimos 3 días en el hospital y es justo el día que nosotros salíamos del hospital. Llegaban mis suegros de Argentina, así que salimos del hospital. Llegamos a casa, nos cambiamos y derecho al aeropuerto a buscar a los abuelos. Nosotros estábamos esperándolos, bueno, cuando se abre la puerta y ellos salen. Mi suegra lo primero que me dice, ¿qué estás haciendo vos acá? Y bueno, no me lo iba a perder. Ese día nos juntamos todos en mi casa. Vinieron mis cuñados, mis cuñadas, pero como era de esperarse, yo me la pasé más en el dormitorio con el bebé. Pero mis suegros se quedaron, creo que fue un par de semanas con nosotros, pero yo me llevé una sorpresa muy grande, porque cuando vivíamos en Argentina, cuando yo les cuento que mi hijo, el más chico, era muy inquieto y a veces se le daba por molestar al hermano más grande, entonces yo le decía a mi hijo, el más grande, si él te molesta, vos defendete. Y mi hijo, el más grande, no hacía nada. Y cuando mi suegro me escuchaba, me decía, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo le vas a decir que le haga algo al otro que es más chiquitito? Porque el más chiquitito era la debilidad de mi suegro. Y yo le decía, él lo molesta, él no hace nada, él tiene que defenderse. Como se imaginarán, yo era una mala madre por hacer eso. Entonces cuando nace mi cuarto hijo y ellos vienen a Australia y se quedan con nosotros unas semanas, después van a la casa de otro hijo y a la casa de otro hijo y de otro más. Entonces él pudo vivir con todos y después volvió de vuelta a la casa de nosotros. Y una noche estábamos, no me acuerdo si tomando café o qué, y él me dijo, tengo que confesarte algo. Y le digo que tengo que reconocer que tus hijos son los mejores, me dijo. Para mí cuando escuché eso fue como un orgullo, porque yo siempre los eduqué muy bien a mis niños. Y cuando él me dijo eso, yo me acuerdo que le dije, y usted me criticaba, ¿se acuerda? Y él se reía y me dice, sí, pero has hecho un trabajo excelente. Así que para mí eso fue increíble. Ellos estuvieron acá 6 meses y después tuvieron que irse. Una cosa que ocurrió fue esta: cuando mi cuarto hijo tendría más o menos 3 meses, no puedo acordarme ahora porque bueno, pasaron más de 30 años, a él le agarró una fiebre alta. Entonces yo lo llevo al médico, lo revisa y a simple vista parecía no tener
se le hace estudios, todo, y salió que el nene tenía una cosa que se llama ureta, que es un conducto por donde pasa la orina que va al riñón, lo tenía bloqueado. Entonces, ¿qué pasaba? La orina volvía al riñón. En las radiografías que le hicieron salía que un riñón estaba más grande que el otro. Entonces era que la orina no pasaba y volvía al riñón, y eso era lo que le provocaba la fiebre. Entonces él tuvo que mandarlo a un especialista porque lo iban a tener que operar. Como se imaginarán, se nos cayó el mundo, no teníamos cobertura médica, nada. Pero acá el hospital es gratis, ¿no? Entonces él me manda a ver a un doctor que era, yo no me doy cuenta ahora, era un asiático, ¿no? Cuando lo vamos a ver con mi esposo, era como si fuera un témpano de hielo. Él nos explicó que lo iban a operar practicantes, que él los iba a dirigir, pero que los que iban a operar a nuestro hijo eran practicantes, estudiantes que estaban aprendiendo medicina. Cuando nosotros escuchamos eso, le dijimos, pero nosotros no queremos que lo operen estudiantes, porque queremos lo mejor para él. Entonces él muy fresco nos dijo, ¿tienen cobertura médica? Y le dijimos no. Entonces no pueden elegir, nos dijo. Ese día salimos de ahí, se nos derrumbó el mundo. Entonces yo vuelvo, pido una cita con el médico de nosotros. Entonces cuando él me recibe, cuando lo voy a ver, le dije, usted me mandó a ver a este doctor, pero él es una persona fría. Le dijo, nos dijo que no podíamos elegir nada y que lo van a operar unos estudiantes. Mi médico me quedó mirando, me escuchó y me dijo, señora Silvia, la mandé al mejor especialista que hay en Australia. Quédese tranquila que todo va a salir bien. Y me dijo esto para tranquilizarme, que no sé si era para tranquilizarme realmente, pero él me dijo esto. Te voy a decir algo. Si al nene le hacen la operación y la operación sale mal y el riñón del nene no sirve más, él puede vivir con un riñón. Ustedes no se imaginan el sufrimiento que fue hasta que llegó el día de la operación. A veces yo iba manejando sola cuando iba a hacer alguna compra y me ponía a llorar en el auto porque no podía creer, estábamos con un miedo espantoso. Cuando llegó el momento de la operación, yo tengo una amiga aquí en Australia que es uruguaya y somos como hermanas. Ella tiene 10 años más que yo y su hija tiene 11 menos que yo. Ella vive en Melbourne todavía, pero siempre nos estamos hablando y cada vez que nos encontramos nos abrazamos y decimos que nuestra amistad va a cruzar fronteras y fronteras. Yo nunca precisé más que ella porque la siento como mi hermana, ¿no? Entonces, ella fue quien cuidó a mis otros 3 hijos. Cuando llegó el momento de la operación, fuimos con mi esposo al hospital, al gordito, porque mi hijo era gordito. Él había estado 6 meses antes de la operación con antibióticos porque a él le iban a trasplantar un pedazo de conducto, lo que le llaman ureta, y tenía que estar con antibióticos antes y 6 meses después de la operación para que su cuerpo no lo rechazara. Me acuerdo que le di de tomar un yogur muy especial que había para que contrarrestara lo que los antibióticos, el daño que los antibióticos hacen. Yo le daba yogur todos los días. Cuando llegamos al hospital, estábamos ahí esperando que lo vinieran a buscar y me acuerdo que se lo
bendición para nosotros.